Bienvenidos a Mundo Invisible. El panorama tecnológico que conocíamos ha dado un vuelco total y el mercado de los smartphones ha alcanzado un punto de madurez nunca antes visto. Si estás viendo este video es porque te encuentras en esa encrucijada que todos enfrentamos cada pocos años. Tienes el presupuesto listo para un nuevo dispositivo de gama alta, pero no sabes si seguir fiel al ecosistema cerrado de Apple o dar el salto definitivo al cambiante universo Android. El iPhone 17 ya está completamente asestado en las tiendas de todo el mundo tras su lanzamiento global, y por otro lado, los titanes de Android como Samsung, Xiaomi y Google han desplegado sus mejores armas para competir al más alto nivel. Hoy no vamos a hablar de fanatismos ni de modas pasajeras. Hoy vamos a analizar datos fríos, especificaciones técnicas de laboratorio, estadísticas de rendimiento y lo más importante, el valor real de tu dinero. Vamos a diseccionar qué te ofrece cada bando en este momento exacto para que tú y solo tú decidas cuál es la compra más inteligente. Prepárate para el análisis comparativo más profundo que verás sobre la tecnología que hoy domina nuestras vidas. Hablemos primero del iPhone 17. Tras su salida el pasado 19 de septiembre del 2025, Apple ha consolidado su estrategia de refinamiento sobre innovación. Este modelo no vino a inventar la rueda, sino a perfeccionar el motor. El corazón de este dispositivo es el chip A19 Pro. Aunque la competencia en Android ha logrado igualar su potencia bruta, el A19 sigue siendo el rey de la eficiencia por vatio. Eso significa que el iPhone 17 logra una autonomía impresionante con una batería físicamente más pequeña que la de sus rivales. Especificaciones técnicas y rendimiento. El iPhone 17 introdujo finalmente la pantalla ProMotion de 120 Hz en todos sus modelos, eliminando por fin esa crítica de años anteriores. Su brillo pico de 2600 nits es excelente, aunque, como veremos más adelante, ya es el líder del mercado. Pero donde Apple sigue aplastando a la competencia es en el ecosistema y la integración de IA. Apple Intelligence ha madurado en este mayo de 2026. La IA de Apple no es solo un truco de marketing, es una herramienta que predice tus flujos de trabajo y protege tus datos de manera local como nadie más lo hace. El factor económico y ventas. Aquí es donde Apple juega su carta más fuerte. Las estadísticas de venta de los últimos 2 trimestres muestran que el iPhone 17 mantiene su valor de reventa mejor que cualquier otro objeto tecnológico en el mundo. Si compras un iPhone 17 Pro hoy, en $1,199, los datos históricos nos dicen que en mayo del 2027 podrás venderlo por unos $850. Es en esencia una forma de ahorro tecnológico. Estás pagando por la tranquilidad de un sistema operativo que no falla y una cámara de video que, gracias a su grabación en log de 10 bits, sigue siendo la herramienta estándar para los creadores de contenido profesionales. Ahora crucemos la acera. Si el iPhone es estabilidad, Android en este 2026 es potencia desatada e innovación agresiva. La gran noticia de este año ha sido la llegada masiva de los procesadores fabricados en procesos de 2 nanómetros, como el Snapdragon 8 Gen 5. Este chip ha permitido que dispositivos como el Samsung Galaxy S26 Ultra y el Xiaomi 16 Pro superen al iPhone en tareas de multitarea pesada y renderizado gráfico. La superioridad del hardware. Si comparamos las pantallas, Android ha tomado una ventaja abismal. Mientras Apple se siente cómoda con los 260 nits, los nuevos paneles de tecnología OLED de sexta generación que montan marcas como Oppo o Vivo están alcanzando picos de 5500 nits. Esto no es solo un número, es la diferencia entre forzar la vista bajo el sol o ver tu pantalla como si estuvieras en una habitación oscura. Y no podemos ignorar la carga ultra rápida. Es mayo de 2026 y resulta casi ofensivo que el iPhone siga necesitando más de 1 hora para cargarse. En el ecosistema Android, el estándar de la gama alta es ahora la carga de 120 vatios. Estamos hablando de recuperar el 100% de la energía en 18 minutos. Para un usuario que vive en movimiento, esta diferencia técnica es, por sí sola, un motivo de peso para abandonar la manzana. Android ya no es ese sistema que se trababa, hoy es una plataforma de productividad extrema que permite convertir tu teléfono en una computadora de escritorio con solo un cable. Entramos en el terreno de la fotografía, donde la batalla se ha vuelto una guerra de filosofías. Apple apuesta por la fotografía computacional. El iPhone 17 captura una imagen base y la IA la reconstruye para que sea perfecta. Es infalible, pero a veces carece de alma. En Android, la tendencia de 2026 es la óptica pura.
Marcas como Xiaomi y Vivo han estandarizado los sensores de 1 pulgada completa con lentes firmados por Leica y Zeiss. ¿Qué significa esto técnicamente? Que el sensor de un Android de gama alta es físicamente mucho más grande que el de un iPhone. Esto permite un desenfoque natural que ninguna IA puede replicar perfectamente y una captura de luz en condiciones nocturnas que deja al iPhone con mucho ruido digital. Sin embargo, hay que ser justos. En video, Apple sigue teniendo el trono. La consistencia del color, la fluidez de la transición entre lentes y la integración con redes sociales como Instagram y TikTok sigue favoreciendo al iPhone. Si tu vida ocurre a través de un lente de video, el iPhone 17 sigue siendo tu mejor socio. Pero si eres un purista de la fotografía, un entusiasta de los detalles y del zoom periscópico de 100 aumentos, Android te ofrece herramientas que Apple simplemente se niega a implementar. Vamos a los números finales. En este mercado de 2026 los precios se han estabilizado de la siguiente manera. iPhone 17 Pro de 256 GB cuesta alrededor de $1.199, mientras que el Samsung S16 Ultra y el Xiaomi 16 Pro están entre $1.050 y $1.250. Pros y contras de Apple. Pros: valor de reventa altísimo, soporte técnico global inigualable, video profesional y actualizaciones garantizadas por 7 años. Contras: carga lenta, ecosistema cerrado y hardware que se siente conservador frente a la competencia. Pros y contras de Android. Pros: pantallas superiores, carga en minutos, libertad total de software, hardware de vanguardia, sensores de 1 pulgada y mayor diversidad de precios. Contras: devaluación rápida del equipo, ecosistemas de accesorios fragmentados y una curva de aprendizaje ligeramente más alta para usuarios de toda la vida de iOS. Estadísticas de ventas. Los datos de este primer trimestre muestran que Apple sigue dominando en el sector de lujo y aspiracional, pero Android está ganando batalla en el sector de productividad y gaming. El usuario joven de 2026 está valorando más la velocidad de carga y la personalización que el logo en la parte trasera. Llegamos al final de este análisis en Mundo Invisible. La realidad es que en 2026 no existe un teléfono malo en la alta gama, pero sí existe el teléfono equivocado para tu bolsillo. Si eres una persona que valora la tranquilidad, que no quiere complicaciones y que ve su smartphone como una inversión que recuperará parte de su valor el próximo año, el iPhone 17 es tu opción. Es la herramienta de trabajo perfecta y la apuesta segura. Pero si eres un entusiasta que odia las restricciones, si quieres sentir que tienes la tecnología más avanzada disponible hoy y no la que Apple decida darte dentro de 2 años, y si valoras tu tiempo por encima de todo gracias a la carga rápida, entonces Android es tu lugar. En 2016 la brecha técnica se ha ensanchado a favor de Android, pero la brecha de confianza sigue siendo territorio de Apple. Dime en los comentarios, con la billetera en la mano y estos datos técnicos sobre la mesa, ¿por cuál te decides hoy? ¿Te quedas con la manzana o saltas al futuro de los 2 nanómetros? Te leo con atención. No olvides darle like a este video si te ayudamos a decidir y suscríbete a Mundo Invisible para seguir desvelando los secretos de la tecnología. Nos vemos en el próximo video. Bienvenidos a Mundo Invisible. Seguro que has visto decenas de videos en internet con miniaturas llamativas que te prometen que vas a alcanzar la libertad financiera invirtiendo en la bolsa de valores desde tu celular. Te muestran gráficos complejos, flechas verdes y te dicen que los ingresos pasivos van a resolver tu vida de la noche a la mañana. Pero la realidad es que nadie se toma el tiempo de explicarte qué pasa exactamente un lunes por la mañana a las 9:30 cuando abren los mercados si decides poner a trabajar tu dinero desde el Perú o cualquier parte de Latinoamérica. La falta de información clara provoca 2 fenómenos muy marcados. O la gente piensa que la bolsa de valores es un casino peligroso reservado solo para expertos millonarios, o terminan refugiándose en los fondos mutuos tradicionales que te ofrecen los bancos en sus ventanillas, creyendo que es la única alternativa segura y legal para ganarle a la inflación. Hoy vamos a romper esa parálisis y a desmitificar ambas herramientas con un versus definitivo, transparente y sobre todo ultra específico. Vamos a dejar de lado la teoría económica aburrida y abstracta para concentrarnos en la mecánica real. ¿Cómo se compra una acción? ¿Qué es una sociedad agente de bolsa? ¿Cuánto te cobran los bancos en comisiones ocultas, te vaya bien o te vaya mal? ¿Cómo se maneja el papeleo con la SUNAT? ¿Y cuáles son los costos mínimos reales para ingresar en ambos mundos? Si tienes un capital guardado y quieres que deje de perder valor,
Prepárate, hoy vas a recibir el manual de instrucciones detallado para que descubras cuál de estas dos opciones se adapta verdaderamente a tu día a día y a tu perfil de usuario. Para entender la bolsa de valores de forma directa, debemos desprendernos de la imagen cinematográfica de sujetos gritando con papeles en la mano. Hoy en día la bolsa es un mercado digital donde las empresas más importantes del país y del mundo acuden para conseguir financiamiento vendiendo pequeñas fracciones de su propiedad, llamadas acciones. Cuando tú compras una acción, te convierte legalmente en copropietario de esa empresa, lo que te da derecho a dos vías de ganancia: la valorización del precio de la acción en el mercado y el reparto de utilidades, técnicamente conocido como dividendos. Pero aquí viene el primer detalle que los videos superficiales omiten. Tú no puedes llamar directamente la Bolsa de Valores de Lima o la Bolsa de Nueva York para comprar una acción por tu cuenta. La ley exige la presencia de un intermediario regulado. En el caso del mercado peruano, este intermediario obligatorio es una SAP, es decir, una sociedad agente de bolsa. Las SAPs son las únicas entidades autorizadas y supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores para ejecutar las órdenes de compra y venta de los clientes en la plaza local. En el extranjero, este rol lo cumplen los llamados brokers internacionales. El proceso para un inversor directo consiste en abrir una cuenta en una de estas plataformas, transferir los fondos desde su cuenta bancaria y colocar una orden de compra. Si decides invertir de forma directa en empresas locales como Credit Corp, Ferry Corp o Alicorp, u optar por el mercado estadounidense adquiriendo fracciones de Apple, Microsoft o Google, estás asumiendo el control absoluto de tu portafolio. Tú decides cuándo entrar, cuándo salir y qué sectores económicos respaldar. Sin embargo, esta libertad absoluta conlleva una estructura de costos e impuestos que debes conocer al milímetro para no destruir tu rentabilidad. Cada vez que compras o vendes una acción a través de una SAP local, se te aplicará una comisión fija por operaciones que suelen rondar entre el 0.5 y el 1% de monto total. Sumado a los derechos de bolsa de Cavalli y el IGB, esto significa que la bolsa directa premia a los capitales medianos o grandes y castiga las operaciones micro, ya que hacer transacciones de montos muy pequeños diluye tu dinero en puras comisiones de entrada y salida. Además, en el aspecto tributario con la SUNAT, si operas acciones con presencia bursátil dentro de la Bolsa de Valores de Lima, disfrutas de beneficios fiscales muy agresivos, donde la tasa de impuesto a las ganancias es de apenas 5%, mientras que si inviertes en el extranjero de forma directa, sin pasar por mecanismos locales, tus ganancias se sumarán a tus rentas de la fuente extranjera, pudiendo tributar escalas que van desde el 8 hasta el 30%. La Bolsa de Valores directa te da el poder absoluto, pero te exige educación. Tienes que analizar los reportes financieros de las empresas y una alta tolerancia a la volatilidad, ya que los precios fluctúan todos los días. Pasemos ahora a la acera del frente para analizar la herramienta preferida del sistema bancario tradicional, los fondos mutuos. Imagina un fondo mutuo como una gran piscina de dinero donde miles de pequeños y medianos ahorradores depositan su capital con un objetivo común. Cuando el ciudadano promedio no tiene el tiempo para estudiar los balances financieros de las empresas ni quiere asumir el estrés de comprar acciones de forma individual, le entrega su dinero a una sociedad administradora de fondos mutuos, conocida como SAFM, la cual suele estar vinculada directamente a los principales bancos del país. Esta entidad financiera contrata a un equipo de analistas y gestores profesionales que se encargan de diseñar un portafolio diversificado, distribuyendo el dinero del fondo en una mezcla de bonos soberanos, papeles comerciales de renta fija y acciones de renta variable, dependiendo del perfil de riesgo del fondo elegido. La principal ventaja que vende un fondo mutuo es la simplicidad absoluta y la accesibilidad. Puedes ingresar a la aplicación móvil de tu banco tradicional un sábado por la noche y con tan solo 50 soles o $20 suscribirte a un fondo mutuo en 3 clics. No necesitas entender qué es un orden de mercado, no necesitas calcular comisiones por cada compra y no tienes que monitorear las noticias económicas mundiales a diario. Los profesionales del banco hacen todo el trabajo por ti. Además, los fondos mutuos te ofrecen una diversificación instantánea. Con tus 50 soles iniciales ya estás expuesto indirectamente a decenas de empresas e instrumentos financieros locales e internacionales, algo que sería matemáticamente imposible de lograr si intentaras comprar esas acciones una por una en la bolsa directa debido a los costos de comisión que mencionamos en el bloque anterior. Pero la comunidad en el mundo de las finanzas nunca es gratuita, y aquí es donde se oculta el verdadero negocio de los bancos, la comisión de administración.
A diferencia de la bolsa directa donde solo pagas una comisión cuando compras o vendes de forma activa, la administradora del fondo mutuo te cobra un porcentaje anual fijo sobre el dinero que tienes invertido con ellos por concepto de gestión. Esta tasa suele oscilar entre el 1% y el 3.5% anual, dependiendo de qué tan complejo sea el fondo. Y aquí está la trampa que debes entender perfectamente. Esta comisión te la van a descontar todos los días del valor de tu fondo, te vaya bien o te vaya mal. Si el mercado financiero sufre una caída generalizada y tu fondo mutuo pierde un 5% de su valor al año, el banco de todas formas te restará su 2 o 3% de comisión de administración. A largo plazo, este goteo constante de comisiones actúa como un ancla pesada sobre el crecimiento de tu dinero debido al efecto destructivo sobre el interés compuesto. Asimismo, el tratamiento fiscal de los fondos mutuos locales está automatizado. Al momento de retirar tus ganancias, la administradora realiza una retención definitiva del 5% e impuestos a la renta, evitándote la necesidad de realizar declaraciones complejas ante la SUNAT, pero dejándote con una rentabilidad neta que suele ser históricamente inferior a la que tiene un inversionista directo bien educado. Para evaluar con total objetividad cuál de esas dos opciones cuida mejor tu patrimonio, es necesario colocarlas frente a frente en un escenario de simulación real bajo las métricas de accesibilidad, costos operativos y nivel de transparencia de la información. Si analizamos el monto mínimo de apertura, la victoria inicial es contundente para los fondos mutuos. Como mencionamos, las plataformas bancarias permiten la suscripción a portafolios diversificados desde montos sumamente bajos, democratizando el acceso para cualquier persona que esté dando sus primeros pasos en el ahorro activo. Por el contrario, en la bolsa de valores directa a través de una SAF local, si bien legalmente no existe un monto mínimo obligatorio establecido por las normas, la realidad práctica de las comisiones fijas establece una barrera de entrada implícita. Los expertos recomiendan que para que la comisión fija no devore más del 1% de tu capital de entrada, cada operación de compra en la bolsa de Lima debería ser de al menos 3.000 o 4.000 soles. En el caso de brokers internacionales para invertir en la bolsa de Estados Unidos, esta barrera se ha reducido drásticamente gracias a las aplicaciones que permiten comprar fracciones de acciones desde $1 sin comisiones directas de corretaje. Pero el usuario local debe asumir los costos ocultos de la transferencia interbancaria internacional y el tipo de cambio que suele restar entre $20 y $40 por cada envío de dinero al extranjero. En cuanto a la transparencia y el control, la bolsa de valores directa ofrece una claridad absoluta que los fondos mutuos no pueden replicar. Cuando compras una acción en directo, sabes exactamente a qué precio lo adquiriste, cuántos dividendos te pagarán por cada título de forma trimestral o anual y puedes consultar la cotización de tu propiedad en tiempo real a través de cualquier portal financiero. Tienes el control total para decidir vender tu posición en fracciones de segundos si consideras que la empresa está tomando un rumbo equivocado. En un fondo mutuo, en cambio, la información es opaca. El banco te muestra un reporte mensual o trimestral simplificado donde detalla las principales posiciones del fondo, pero tú no tienes voz ni voto sobre qué compran o venden los gestores en el día a día. Estás firmando un contrato a ciegas, delegando la gestión de tu capital con la esperanza de que los analistas del banco tomen mejores decisiones que el promedio del mercado, algo que las estadísticas históricas de la industria demuestran que rara vez ocurre de forma consistente a lo largo de un horizonte de 10 años. Un factor que la mayoría de los inversionistas novatos ignora por completo hasta el momento de presentar su declaración anual es el impacto de la carga impositiva. La rentabilidad de una inversión no se mide por lo que genera en bruto, sino por lo que queda neto en tu cuenta bancaria después de pagar los impuestos correspondientes por ley. En este apartado, la legalización peruana ofrece un terreno de juego con reglas muy específicas que pueden beneficiar o perjudicar tu estrategia según el camino que elijas. Cuando operas en los fondos mutuos distribuidos por las SAFM locales, el proceso es sumamente cómodo y libre de fricciones burocráticas. Al finalizar el periodo de tu inversión o al solicitar el rescate de tus cuotas, la misma institución financiera calcula la ganancia de capital obtenida y realiza de forma automática una retención con la fuente del 5%. Tú no necesitas realizar trámites adicionales ni emitir formularios complejos ante la SUNAT. El dinero que ingresa a tu cuenta de ahorros ya está completamente limpio de obligaciones tributarias. Es la opción ideal para quienes buscan cero complicaciones con la administración fiscal. Por el contrario, la bolsa de valores directa exige que te conviertas en un administrador activo de tus obligaciones tributarias. Si realizas operaciones con acciones locales dentro de la bolsa de valores de Lima que gozan con el beneficio de presencia bursátil, la tasa impositiva sobre la ganancia de capital es también del 5% y la SAP suele actuar como un agente de retención.
Sin embargo, si decides expandir tus horizontes e invertir directamente en el extranjero, en plataformas internacionales para comprar acciones de empresas tecnológicas globales o fondos cotizados denominados ETFs, entras en el terreno de las rentas de fuente extranjera. Bajo esta modalidad, las ganancias obtenidas no disfrutan de la tasa preferencial del 5%, sino que se suman directamente a tus ingresos por trabajo independiente o dependiente de cuarta y quinta categoría. Esto significa que tus ganancias de inversión en el extranjero serán grabadas con una escala progresiva acumulativa que arranca con el 8% y puede escalar rápidamente al 14, 17, 20 o hasta el 30% si tus ingresos totales son elevados. No declarar correctamente estas operaciones internacionales puede acarrear multas severas y auditorías por incremento patrimonial no justificado. Por lo tanto, la bolsa directa en mercados locales te ofrece las mayores oportunidades de crecimiento del mundo, pero te obliga a llevar una contabilidad rigurosa o a contratar los servicios de un asesor fiscal para no perder tus ganancias en penalidades. Llegamos al final de este desglose profundo en Mundo Invisible. La conclusión técnica y financiera es contundente. En el mundo de las inversiones no existe una herramienta que sea intrínsecamente mejor que otra de forma universal, sino que existen instrumentos financieros diseñados para perfiles de usuarios completamente distintos. Si eres una persona que no tiene tiempo disponible para leer noticias de economía, que se estresa si ve que los precios de los activos suben y bajan en una pantalla todas las mañanas y que prefiere delegar el trabajo pesado en profesionales a cambio de pagar una comisión anual fija, entonces los fondos mutuos de tu banco de confianza son la vía correcta para ti. Es la herramienta ideal para automatizar tu ahorro mensual desde montos muy accesibles, permitiéndote construir un fondo de manera disciplinada y sin dolores de cabeza operativos ni tributarios. Por lo contrario, si eres un entusiasta que está dispuesto a educarse constantemente, si tienes un capital inicial mediano que te permita mitigar el impacto de las comisiones fijas, si quieres tener el control milimétrico de cada centavo de tu patrimonio y buscas maximizar tu rentabilidad neta aprovechando las ventajas fiscales de la bolsa local o la enorme variedad de la bolsa internacional, entonces tu lugar es la bolsa de valores directa. El camino del inversor directo es más exigente y requiere disciplina psicológica frente a las fluctuaciones del mercado, pero te libera de las comisiones invisibles del sistema bancario que erosionan tu capital con el tiempo. Dime en la sección de comentarios, con todas estas especificaciones técnicas expuestas con claridad y el panorama de comisiones sobre la mesa, ¿qué camino prefieres para tu dinero? ¿Te quedas con la comodidad regulada de los fondos mutuos o estás listo para abrir tu cuenta en una sociedad agente de bolsa y tomar el control directo de tus inversiones? Te leo con mucha atención. Si este manual detallado te ha servido para aclarar el funcionamiento real del dinero y planificar mejor tu futuro financiero, no olvides dejar un me gusta, compartir el video con quienes lo necesite y suscríbete a Mundo Invisible. Aquí nos seguimos las tendencias, analizamos las estructuras para que la verdad deje de ser invisible. Nos vemos en el próximo archivo. Mientras estás sentado viendo esta pantalla, a decenas de kilómetros debajo de tus pies, una fuerza colosal e invisible se está comprimiendo como un resorte gigante listo para estallar. No es una teoría conspirativa ni una profecía, es física pura. La historia humana está escrita sobre las grietas de un planeta vivo. Desde la mítica destrucción de Pompeya por el Vesubio en el año 79 hasta los grandes cataclismos de nuestra era, la Tierra nos ha recordado que el suelo firme es una ilusión. Pero el verdadero peligro de un sismo no se mide por las agujas de un sismógrafo en un laboratorio aislado. Se mide en la escala cruda de su destrucción, en la cantidad de segundos que tarda en borrar una ciudad, en los tsunamis y aluviones que despierta y en el número de vidas humanas que extingue de golpe. Hoy en Mundo Invisible dejamos de lado los mitos de la antigüedad para adentrarnos en un conteo perturbador, los 7 terremotos más catastróficos y letales de la era moderna, ordenados estrictamente por sus consecuencias materiales, humanas y sociales. Apaga las luces, ponte cómodo y presta mucha atención a los datos de cada puesto, porque el cierre de este archivo contiene una advertencia directa sobre el lugar exacto donde estás parado en este preciso momento. Arrancamos este conteo con el sismo que desafió al país tecnológicamente más preparado del planeta frente a los desastres naturales.
El 11 de marzo del 2011, a las 14:46 horas, la costa del este de Tohoku, en Japón, sufrió la fractura de una gigantesca falla submarina. El megaterremoto alcanzó una magnitud de 9.1. Durante 6 minutos continuos e interminables, la corteza terrestre se retorció con tal violencia que la isla principal de Japón se desplazó físicamente 2.5 metros hacia el este y alteró el eje de la rotación de la Tierra en casi 10 centímetros. Las consecuencias colaterales fueron de una escala apocalíptica. El movimiento del fondo marino levantó un tsunami negro que alcanzó alturas monstruosas de hasta 40 metros. El agua avanzó a la velocidad de un avión comercial, penetrando hasta 10 kilómetros tierra adentro en la costa de Sendai y sobrepasando con facilidad los modernos muros de contención de concreto. Las pérdidas materiales fueron astronómicas, calculadas por el Banco Mundial en más de 235.000 millones de dólares, convirtiéndose en el desastre natural más costoso de la historia humana. El torrente arrasó pueblos enteros, destruyó autopistas y provocó el colapso nuclear en la central Fukushima. Las estadísticas oficiales confirmaron el fallecimiento de 19.747 personas, además de 2.500 desaparecidos y más de 450.000 ciudadanos que lo perdieron absolutamente todo. Nos trasladamos al 12 de mayo de 2008 a las 14:28 horas, en la montañosa y densamente poblada provincia de Sichuan, en el suroeste de China. Un sismo de magnitud 7.9 sacudió la región con un hipocentro muy superficial, localizado a apenas 19 kilómetros de profundidad. Esto significó que la energía destructiva golpeó las estructuras urbanas con toda su potencia bruta, sin amortiguación geológica. Las consecuencias horrorizaron al mundo debido al colapso de la infraestructura pública. Más de 7.000 aulas escolares e internados se vinieron abajo por completo. La población local denominó a estas estructuras las construcciones de sedimento de tofu, debido a que contratistas corruptos utilizaron materiales de pésima calidad para ahorrar costos. Miles de niños quedaron sepultados vivos mientras recibían clases. El sismo provocó además más de 200.000 deslizamientos de tierra colosales que bloquearon los valles, creando lagos sísmicos artificiales que amenazaron con desbordarse sobre los sobrevivientes. El balance final de la catástrofe de Sichuan fue una cifra demoledora: 87.587 personas fallecidas, 374.000 heridos graves y la destrucción total de más de 5 millones de viviendas, dejando a cerca de 15 millones de personas en la indigencia absoluta. Ingresamos a la historia de Sudamérica para registrar una de las catástrofes más desgarradoras y complejas del último siglo. El domingo 31 de mayo de 1970, a las 15:23 horas, un terremoto de magnitud 7.9 con epicentro en el Océano Pacífico, a 30 kilómetros de la costa de Chimbote, sacudió con violencia el norte y centro del Perú. En pocos segundos, la vibración destruyó el 95% de las viviendas de adobe y quincha en ciudades como Huaraz, Caraz y Casma. Sin embargo, el verdadero horror no provino del colapso de las casas, sino de las cumbres heladas de la Cordillera Blanca. La brutal sacudida provocó que una gigantesca cornisa de hielo, rocas y fango del pico norte del Nevado Huascarán se desprendiera por completo a más de 6.000 metros de altura. Una masa colosal de más de 40 millones de metros cúbicos de material descendió por la pendiente a una velocidad de 300 km por hora. En menos de 3 minutos, la avalancha sepultó por completo la próspera ciudad de Yungay y el pueblo de Ranrajirca, bajo una capa de fango espeso de hasta 10 metros de espesor. De los más de 250.000 habitantes de Yungay, solo sobrevivieron unas 300 personas que lograron correr hacia el cementerio elevado. El balance global de este desastre en el Perú fue devastador: más de 700.000 fallecidos, 140.000 heridos y la pérdida total de la infraestructura urbana en toda una región andina. Llegamos al puesto número 4 con un evento que demostró cómo la pobreza extrema, la falta absoluta de códigos de construcción y la densidad poblacional pueden transformar un sismo moderado en una carnicería humana.
El 12 de enero de 2010, a las 16:53 horas, un terremoto de magnitud 7.0 golpeó de forma directa a la capital de Haití, Puerto Príncipe, con un epicentro a tan solo 15 kilómetros de la ciudad y a una profundidad de apenas 10 kilómetros. En términos sismológicos, una magnitud de 7.0 es fuerte, pero controlable con ingeniería antisísmica. En Haití, el sismo convirtió a la capital en un mar de escombros en menos de 60 segundos. Los edificios de gobierno, el palacio presidencial, los hospitales principales y miles de viviendas construidas con bloques de arena sin cemento colapsaron en un efecto dominó. Los sobrevivientes tuvieron que cavar las ruinas con sus propias manos durante días, debido a la total ausencia de equipos de rescate. Las secuelas posteriores incluyeron brotes masivos de cólera que eliminaron a 10.000 personas más debido a la contaminación del agua. Las estimaciones oficiales arrojaron una cifra de víctimas espantosa: más de 230.000 personas fallecidas, 300.000 heridos y 1.5 millones de ciudadanos sin hogar, destruyendo por completo el tejido social del país. El pollo de la destrucción comienza con una catástrofe que cambió las alertas marítimas globales. El 26 de diciembre de 2004, a las 7:58 de la mañana, un megaterremoto submarino de magnitud 9.3 se desató frente a la costa norte de Sumatra, en Indonesia. La ruptura de la falla tuvo una longitud sin precedentes de 1.200 kilómetros y duró casi 10 minutos, liberando una energía equivalente a la detonación de 23.000 bombas atómicas. El horror absoluto se manifestó en el agua. Debido a la total ausencia de sistema de boyas y alertas de tsunami en el Océano Índico en esta época, las playas turísticas estaban repletas de personas que salieron a mirar cómo el mar se retiraba cientos de metros, dejando peces expuestos. Minutos después, una serie de olas gigantescas de aguas negras y lodo de hasta 30 metros de altura embistieron la costa. Hoteles de lujo, mercados y pueblos pesqueros enteros fueron devorados por la corriente en segundos. Las personas registraron en video cómo la corriente trituraba estructuras enteras. Las cifras oficiales consolidadas por las Naciones Unidas determinaron que el desastre causó la muerte y desaparición de 227.898 personas en 14 países diferentes, dejando pérdidas económicas superiores a los 15 millones de dólares. En el puesto número 2 encontramos un evento envuelto en el misterio, el secretismo geopolítico de la época y una devastación urbana absoluta. El 28 de julio de 1976, a las 3:42 de la madrugada, la gran ciudad industrial de Tangshan en China fue el epicentro de un terremoto de magnitud 7.6. El sismo ocurrió en el peor momento posible, cuando los millones de habitantes dormían en sus hogares. Tangshan era considerada una zona de bajísimo riesgo sísmico por los mapas oficiales de la época, por lo que la totalidad de sus complejos habitacionales, fábricas de acero y minas de carbón carecían de refuerzos estructurales o vigas antisísmicas. En tan solo 15 segundos de sacudida vertical, el 85% de las edificaciones de la ciudad colapsó por completo, transformando una metrópolis industrial en una llanura de ladrillo pulverizado. El subsuelo sufrió un proceso de licuación instantánea, provocando que los cimientos de los edificios pesados se hundieran en tierra blanda. Debido a la política de aislamiento del régimen de la época, el gobierno rechazó la ayuda internacional y censuró las cifras. Años después, los reportes oficiales internos estimaron que el número de fallecidos directos ascendió a 242.419 personas, aunque servicios de inteligencia extranjeros sitúan la cifra real por encima de los 600.000. Llegamos al puesto número 1 con el coloso indiscutible de la sismología moderna, el evento que marcó el límite físico de la energía que la corteza de la Tierra puede acumular antes de fracturarse. El domingo 22 de mayo de 1960 a las 15:11 horas, el sur de Chile fue escenario del megaterremoto de Valdivia. Este monstruo alcanzó una magnitud de 9.5, la cifra más alta jamás registrada por un instrumento científico en la historia de la humanidad. La sacudida fue tan destructiva que los testigos narraron que era físicamente imposible mantenerse de pie. El suelo se ondulaba visiblemente como si fuera la superficie del océano. Ciudades enteras como Valdivia, Puerto Montt y Concepción vieron colapsar sus estructuras de concreto y madera en solo 10 minutos.
La geografía del país cambió para siempre. Cordilleras enteras sufrieron derrumbes colosales, lagos nuevos se crearon debido al bloqueo de ríos y terrenos agrícolas de miles de hectáreas se hundieron permanentemente bajo el nivel del mar. Media hora después, un tsunami destructivo con olas de 25 metros barrió la costa chilena, cruzando todo el Océano Pacífico a 800 km por hora y matando a personas en Hawái y Japón, a miles de kilómetros de distancia. A pesar de la monstruosa magnitud, las evacuaciones oportunas hacia los cerros evitaron una matanza peor, dejando una cifra oficial de 2.000 personas fallecidas y más de 2 millones de damnificados directos. Al repasar estas 7 catástrofes de la era moderna, una verdad científica se vuelve evidente. La energía de la Tierra siempre se acumula en silencio y se cobra con intereses. Y es aquí donde debemos encender las alarmas para nuestro presente. Históricamente, el peor terremoto documentado en la costa central ocurrió el 28 de octubre de 1746. Un sismo de magnitud estimada en 8.6 destruyó Lima y desató un tsunami que borró el puerto del Callao. Desde aquel fatídico día han pasado más de 280 años de silencio sísmico absoluto. Durante casi 3 siglos, la placa de Nazca ha estado empujando contra la placa sudamericana a un ritmo de 6 centímetros por año. Pero en el tramo que va desde el norte de Lima hasta Cañete, las placas están completamente trabadas. Los modelos matemáticos del Instituto Geofísico del Perú indican que la energía acumulada es suficiente para generar de forma inminente un terremoto de magnitud 8.8 o superior. Las proyecciones oficiales de Defensa Civil estiman que un sismo de esta escala en la Lima actual provocaría el colapso instantáneo de más de 200.000 viviendas autoconstruidas en las laderas de los cerros de distritos como San Juan del Lurigancho y Comas, o en los suelos arenosos de Villa El Salvador y Chorrillos, cobrándose la vida de más de 50.000 personas y dejando más de 500.000 heridos en las primeras horas. El propósito de este archivo no es sembrar un pánico paralizante, sino arrancar la peligrosa indiferencia con la que vivimos. La geología nos asegura que la Tierra va a temblar. Lo único que determinará nuestra supervivencia será el nivel de preparación que tengamos hoy. Prepara tu mochila de emergencia, organiza un plan con tu familia y no dejes tu destino al azar. Dime en los comentarios, ¿qué tan preparada está tu casa para resistir un sismo mayor? Te leo con mucha atención. Comparte este video de inmediato con las personas que más te importan, déjanos un me gusta y suscríbete a Mundo Invisible. Cuidémonos los unos a los otros. Nos vemos en el próximo archivo. Imagina que despiertas en una realidad donde el idioma español no existe en este lado del mundo, donde las catedrales coloniales nunca fueron construidas y tus apellidos actuales jamás se pronunciaron. El 12 de octubre de 1492, 3 carabelas unieron 2 mundos que llevaban milenios aislados. Pero, ¿y si una tormenta en el Atlántico hubiera hundido la expedición de Cristóbal Colón? ¿Y si la corona española hubiera rechazado financiar el viaje, dejando que América permaneciera oculta por siglos? Hoy en Mundo Invisible abrimos las puertas de la historia contrafactual para explorar la ucronía más grande de nuestro continente. Analizaremos con absoluto rigor histórico y geopolítico qué hubiera pasado si los españoles nunca hubieran pisado América. ¿Cómo habrían evolucionado los imperios Inca y Azteca? ¿Se habrían extinguido por sus propias guerras o estaríamos ante superpotencias modernas? Apaga las luces y prepárate para un viaje que cambiará por completo tu forma de ver el presente. Si España no llegaba en 1492, el continente americano no se detenía, seguía su propio curso aislado. En Mesoamérica, el imperio azteca se encontraba en su cúspide de expansión militar bajo el mando de Moctezuma II. Sin la llegada de Hernán Cortés para unificar a los pueblos rebeldes sometidos, los aztecas habrían enfrentado brutales guerras civiles e insurrecciones en el siglo XVI. Esto habría obligado a Tenochtitlán a reformar su violento sistema de tributos de sangre o colapsar bajo su propio peso, dando paso a una federación de ciudades-estado comerciales. Mientras tanto, en los Andes, el imperio inca o Tahuantinsuyo vivía un momento crítico. En nuestra realidad, Francisco Pizarro aprovechó la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa.
En este universo alternativo, Atahualpa consolida su poder tras capturar a su hermano en 1532. Con un territorio de más de 2.5 millones de kilómetros cuadrados y una población de casi 12 millones de personas, el Estado Inca inicia una fase de estabilización. La red vial del Capacñán se expande hacia la Amazonía y el sur de Chile, perfeccionando un sistema agrícola y de almacenamiento capaz de erradicar el hambre por completo mediante la redistribución estatal. Aquí entra la pregunta clave: ¿por qué los pueblos originarios no desarrollaron la misma tecnología que Europa o Asia? La respuesta es puramente geográfica. América carecía de animales de carga masiva como el buey o el caballo, lo que limitó el transporte a larga distancia y anuló la necesidad de aplicar la rueda para vehículos. Además, la orientación norte-sur del continente, con barreras geográficas drásticas como los Andes y las selvas centroamericanas, impedía que las innovaciones agrícolas y tecnológicas se propagaran rápidamente, a diferencia del eje este-oeste de Eurasia. Tecnológicamente, los incas dominaban la metalurgia del bronce, el oro y la plata, pero no desarrollaron la siderurgia del hierro ni la pólvora porque sus sistemas de combate y construcción no lo requerían. En una línea de tiempo sin interferencia europea durante los siglos XVI y XVII, los imperios americanos habrían alcanzado su propia revolución industrial tardía. La escritura maya podría haberse expandido hacia el comercio a gran escala y los quipus incas habrían evolucionado hacia códigos numéricos complejos para gestionar una economía continental hiperorganizada. América no podía quedarse aislada para siempre. Tarde o temprano, el avance de la navegación europea iba a chocar con las costas americanas. Si España quedaba fuera del mapa de exploración, el siguiente candidato natural era Portugal. Los navegantes portugueses ya dominaban la ruta africana y de hecho, en el año 1500 llegaron accidentalmente a Brasil debido a las corrientes del Atlántico. Sin el Tratado de Tordesillas, Portugal habría avanzado no solo por la costa atlántica, sino que habría empujado sus expediciones hacia el interior, chocando con las fronteras orientales del Imperio Inca en la Amazonía. Sin embargo, el cambio más radical habría venido del norte. En el siglo XVII, Inglaterra y Francia desarrollaron una marina de guerra y comercial ultra agresiva. Si los ingleses hubieran descubierto un continente sin presencia española, no se habrían limitado al norte. Las flotas británicas habrían apuntado a las riquezas de Mesoamérica y los Andes. Su estrategia no habría sido el mestizaje cultural que aplicó España, sino el modelo de las compañías de las Indias Orientales: establecer factorías comerciales fortificadas, armar a las facciones indígenas rebeldes para debilitar a los emperadores locales y explotar los recursos mediante el control económico asimétrico. Existe un factor biológico que ninguna línea de tiempo alternativa puede evitar. En la realidad que conocemos, el 90% de la población nativa americana no murió por las espadas o los arcabuces, sino por enfermedades eurasiáticas como la viruela, el sarampión y la gripe, para las cuales no tenían defensas inmunológicas. Si los ingleses, franceses o portugueses hubieran desembarcado en el año 1600 en lugar de los españoles en 1492, el colapso microbiológico habría ocurrido exactamente igual. El contacto con cualquier tripulación europea habría desatado pandemias globales dentro del continente. La diferencia crucial en este universo alternativo es que los imperios americanos, al no estar bajo una invasión militar simultánea, habrían tenido el espacio político para replegarse, sobrevivir al golpe demográfico, reorganizar sus ejércitos con sobrevivientes inmunes y aprender a utilizar las armas de fuego y los caballos capturados en los primeros puestos comerciales extranjeros. Viajemos a nuestra era moderna en este universo paralelo. El mapa de América no estaría dividido en las repúblicas latinoamericanas actuales. El continente se parecería mucho más al mapa de Asia o Europa. Un mosaico de naciones soberanas con identidades indígenas radicalmente fuertes y tecnológicamente avanzadas. Mesoamérica sería una federación de estados mayas y nahuas confederados, con ciudades hipermodernas que fusionarían rascacielos con la arquitectura piramidal clásica. Sudamérica estaría dominado por el estado neoincaico centralizado, una potencia económica basada en la minería de litio, cobre y oro, cuyo idioma oficial sería el quechua y que mantendría una relación comercial de igual a igual con las potencias europeas y asiáticas. El cristianismo sería una religión menor o inexistente, conviviendo con filosofías y cultos solares adaptados a la ciencia moderna.
La identidad de miles de millones de personas no estaría fragmentada por el trauma de una conquista, sino cimentada en una continuidad histórica de 5.000 años. Entender qué hubiera pasado si el destino tomaba otro rumbo nos demuestra que el mundo actual pende de hilos muy delgados. La llegada de España modificó la dieta global con la papa y el maíz, financió el capitalismo europeo con la plata de Potosí y cambió la genética de todo un continente. No podemos cambiar el pasado, pero esta mirada alterna nos ayuda a valorar la inmensa riqueza cultural que logró sobrevivir a pesar de la conquista. El presente que vives es solo una de las tantas respuestas posibles de la historia. Dime en los comentarios, ¿crees que el imperio inca habría durado hasta hoy si los españoles no llegaban? Te leo con atención. Si este formato de historia paralela te ha gustado, déjanos un me gusta, comparte este archivo y suscríbete a Mundo Invisible. Nos vemos en el próximo archivo. La historia que nos enseñaron en las escuelas dicta que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 con la caída de Berlín y el nacimiento del mundo moderno. Sin embargo, los archivos secretos de la geopolítica militar guardan un escenario alternativo. ¿Qué hubiera pasado si las decisiones en el frente oriental hubieran sido ligeramente distintas? Hoy en Mundo Invisible realizaremos un viaje a través del tiempo, pero no hacia nuestro pasado, sino hacia las entrañas de una dimensión paralela. Aclaremos desde el primer segundo. Lo que estás por escuchar es una reconstrucción histórica basada estrictamente en los planes geopolíticos y económicos que los altos mandos del eje ya tenían redactados en sus escritorios. Pero hoy no los analizaremos como hipótesis. Hoy los contaremos como si hubieran ocurrido de verdad. Viajaremos año por año, década por década, para descubrir cómo se reconfiguró el planeta, qué eventos marcaron los años 60, cómo se vivió la tensión atómica de los 80 y qué está pasando exactamente hoy, en pleno año 2026, en las calles de una sociedad que, por fortuna, solo existe en los archivos de la historia alternativa. Sube el volumen y prepárate para recorrer la cronología más oscura de la humanidad. Nuestra historia alternativa comienza a finales de 1942. En esta línea de tiempo, las fuerzas del eje no se detienen en Stalingrado. Logran capturar los pozos petroleros del Cáucaso, dejando al ejército soviético sin combustible y provocando el colapso definitivo de Moscú a mediados de 1943. Con el frente oriental completamente dominado, el Reich vuelca toda su maquinaria bélica hacia el oeste. El Reino Unido, aislado y sin suministros, firma una rendición forzosa en 1944 tras intensos meses de asfixia marítima. Para 1945, el mapa del planeta se reconfigura de manera radical e irreversible a través de los tratados de la partición intercontinental. La Unión Soviética es borrada de los mapas geográficos y su territorio se divide de forma estricta a lo largo del meridiano 70 Este, tomando como referencia a los montes Urales. Toda la masa terrestre del oeste de esta línea pasa a formar parte de los dominios europeos, mientras que el este de Rusia, Siberia y todo Asia Oriental queda bajo el control absoluto del Imperio del Japón, consolidando su esfera de prosperidad. Los océanos Índico y Pacífico se transforman en mares cerrados militarmente por la Armada Imperial Japonesa, eliminando por completo el libre comercio internacional y dividiendo al planeta en dos gigantescos bloques ideológicos. Con la paz firmada en el continente en el año 1946 marca el inicio de la mayor transformación urbanística de la era moderna. El arquitecto jefe del Reich, Albert Speer, recibe la orden directa de demoler los barrios históricos del Berlín para dar paso a la construcción de la capital mundial Germania, una megalópolis monolítica diseñada para demostrar el poder absoluto del Estado sobre el individuo. A lo largo de la década de 1950, la ciudad se transforma en un laberinto de piedra y hormigón. El centro del mundo queda dominado por el Volksschau, el Salón del Pueblo, un edificio de proporciones tan descomunales que su cúpula de 290 metros de altura altera el clima interno. Las crónicas de la época registran que la respiración y el bajo de los 180.000 personas que se reúnen en su interior condensan el aire, provocando nubes y lluvias artificiales dentro del propio recinto. Toda la arquitectura clásica de Europa es reemplazada gradualmente por este estilo asfixiante y monumental. Berlín se consolida no solo como el centro administrativo de Europa, sino como la capital financiera incontestable de un continente unificado a la fuerza.
A partir de 1956, el régimen ejecuta de forma sistemática el documento más confidencial y violento de su administración, el Generalplan Ost, Plan General del Este. Los países de Europa del Este, como Polonia, Ucrania y Bielorrusia, dejan de existir como naciones autónomas y sus ciudades se reducen a simples centros de acopio logístico y ferroviario. El territorio es transformado radicalmente en un gigantesco granero agrícola y de materias primas. Millones de ciudadanos de origen eslavo son desplazados de forma forzosa en trenes masivos hacia las inhóspitas tierras de Siberia, despojados de sus hogares de toda la vida. Las tierras fértiles de Ucrania son fragmentadas en inmensas colonias agrícolas fuertemente fortificadas. Estos feudos son entregados a soldados veteranos de guerra y sus familias, con el objetivo de germanizar el continente por completo en un margen de 2 décadas. Para 1965, las lenguas locales, las tradiciones y la cultura de Europa del Este han sido borradas de la vida pública, sustituidas por un sistema de plantaciones agrícolas e industriales bajo un estricto control militar. A finales de la década de 1960, la necesidad de expandir los recursos y el territorio lleva a los ingenieros del bloque europeo a rescatar un antiguo y ambicioso plan de ingeniería conocido como el Proyecto Atlántropa. Al controlar por completo las costas del mar Mediterráneo, las potencias inician la construcción de una serie de presas hidroeléctricas colosales en el estrecho de Gibraltar y los Dardanelos. El objetivo, ejecutado a lo largo de los años 70, consiste en cerrar el paso del agua del Océano Atlántico para provocar la evaporación deliberada del mar Mediterráneo, descendiendo su nivel hasta en 200 metros. Con este movimiento de ingeniería desquiciada, el régimen logra ganar miles de kilómetros cuadrados de nuevas tierras cultivables, uniendo físicamente los continentes de Europa y África. Sin embargo, las consecuencias ecológicas son catastróficas. Los puertos históricos de Italia, Grecia y España se convierten en desiertos de sal secos. El clima del sur de Europa se vuelve extremadamente árido y el norte de África es transformado en una zona de explotación minera industrial masiva, conocido como Mitteláfrica, donde la población local es sometida a trabajos forzados para alimentar las fábricas del norte. Llegamos a la década de 1970 y 1980. La paz en el planeta es una completa ilusión. Al no haber podido realizar una invasión anfibia exitosa a través del océano debido a la resistencia de la marina estadounidense, el mundo se sumerge en una tensa y peligrosa guerra fría alternativa. Estados Unidos, convirtiéndose en una fortaleza hipermilitarizada en el hemisferio occidental, desarrolla un escudo de defensa aérea permanente para proteger sus fronteras. Por su parte, los científicos europeos aceleran la producción masiva de America Bomber, aviones transcontinentales avanzados, y colocan en los campos de Francia y el Reino Unido los misiles balísticos intercontinentales B-3 y B-4, equipados con ojivas nucleares desarrollados en los laboratorios de Leipzig. Durante los años 80, el Océano Atlántico se transforma en un tablero de ajedrez mortal lleno de submarinos nucleares que se acechan mutuamente en la oscuridad total. El mundo vive en un estado de paranoia constante. Los ciudadanos estadounidenses construyen búnkeres subterráneos en los jardines y las sirenas de alerta aérea suenan en la ciudad ante cualquier error de radar, sabiendo que el menor roce diplomático desatará el fin de la civilización. Al ingresar al siglo XXI, entre los años 1990 y 2015, la sociedad global de esta línea de tiempo sufre un apagón moral y cultural absoluto. Los conceptos de derechos humanos universales, libertades civiles y diversidad son eliminados por completo de los planes de estudio y las enciclopedias oficiales. La ciencia y la medicina dejan de buscar el bienestar del individuo para convertirse en herramientas de control estatal. Los sistemas de salud pública institucionalizan de forma obligatoria la eutanasia selectiva y los programas de eliminación de personas con discapacidades físicas, enfermedades crónicas o trastornos mentales. La cultura popular es rígidamente controlada por los ministerios de propaganda. El nacimiento de las primeras tecnologías de televisión digital e internet no se utilizan para conectar a las personas, sino para establecer redes de vigilancia masiva perimetral y espionaje ciudadano. El idioma alemán se consolida como la lengua obligatoria y oficial para la diplomacia. La educación superior, la ciencia y los negocios internacionales en todo el planeta, desplazando y prohibiendo el uso del inglés en la mayor parte del hemisferio oriental. Llegamos finalmente a nuestro presente, en el año 2026. Tras más de 80 años de dominio absoluto, la línea de tiempo del Tercer Reich demuestra una verdadera matemática ineludible. El sistema estaba diseñado para autodestruirse.
Al ser una economía basada exclusivamente en la rapiña, el saqueo continuo y la confiscación de la riqueza de los vencidos, el modelo financiero entra en una parálisis irreversible una vez que ya no quedan nuevas fronteras para conquistar ni países por saquear. Hoy en 2026, la inmensa estructura militar del Reich se está devorando a sí misma desde el interior en una violenta e inevitable guerra civil. Tras la muerte de los últimos líderes de la vieja guardia, los diferentes generales de la Fuerza de Seguridad luchan en las calles de Germania por el control de los códigos nucleares. Las insurrecciones guerrilleras permanentes en las plantaciones de Rusia y las minas de África han terminado por desangrar por completo las estructuras económicas del Estado. Las telecomunicaciones globales están colapsando. El suministro eléctrico en Europa es intermitente y el planeta en esta línea de tiempo se hunde rápidamente en una nueva era oscura de caos feudal y colapso civilizatorio. El imperio que prometió durar 1000 años está terminando de desintegrarse hoy mismo bajo el peso de su propia violencia. Regresar a nuestra realidad y cerrar este archivo de la historia alternativa nos deja una lección profunda e impactante. El mundo en el que vivimos hoy, en este año 2026, con todas sus imperfecciones, crisis políticas y desafíos económicos, es un espacio de libertad y dignidad infinitamente superior a la pesadilla de piedra, hormigón y terror que estuvo a punto de consolidarse hace unas décadas. Recorrer la cronología de Germania, el desierto de sal del Mediterráneo o la medicina deshumanizada nos recuerda que la democracia y los derechos humanos no son garantizados por la naturaleza. Son conquistas históricas frágiles que debemos proteger todos los días. La historia real nos demuestra que los sistemas basados en la destrucción de la dignidad humana llevan siempre en su propio ADN la semilla de su inevitable caída. Dime en la sección de comentarios, ¿qué década o evento de esta línea de tiempo alternativa te ha parecido el más aterrador o impactante de escuchar? Te leo con mucha atención. Si este formato de falso documental histórico, análisis de archivos reales y misterios de lo que pudo haber sido te apasiona, déjanos un me gusta, comparte este video de inmediato con tus amigos y suscríbete a Mundo Invisible. Cuidémonos siempre los unos a los otros. Nos vemos en el próximo archivo. Cada mañana despertamos con la certeza de que el mundo seguirá girando exactamente igual que el día anterior. Damos por sentada nuestra seguridad, nuestra tecnología y el futuro de nuestra especie. Sin embargo, si revisamos los archivos de la historia con lupa, descubriremos una verdad incómoda. La supervivencia de la civilización humana no es una constante garantizada, sino un auténtico milagro diario. A lo largo de la era moderna, el destino del planeta entero ha pendido de hilos sumamente delgados. Amenazas invisibles viajando por el espacio profundo, tormentas cósmicas capaces de apagar nuestra tecnología de golpe, fallas de sistemas informáticos en búnkeres militares o la simple presión sobre un botón de lanzamiento nos ha colocado al borde del abismo. No estamos hablando de profecías apocalípticas ni de ciencia ficción, sino de registros históricos y científicos desclasificados. Hoy en Mundo Invisible abriremos los archivos más resguardados y sorprendentes de la era moderna. Analizaremos un conteo de alta tensión ordenado de forma matemática, desde los sustos globales más distantes hasta el instante exacto en el que literalmente por un solo segundo y la decisión de un solo hombre, la humanidad entera estuvo a punto de extinguirse. Ponte cómodo, sube el volumen y observa con atención porque estás por descubrir las 7 veces que la Tierra volvió a nacer. Comenzamos este viaje hacia el abismo del siglo XIX, analizando la mayor tormenta geomagnética registrada en la historia humana. Este evento nos demuestra lo vulnerables que somos ante nuestra propia estrella, el Sol. Entre el 1 y el 2 de septiembre de 1859, el astrónomo británico Richard Carrington observó a través de su telescopio una gigantesca y brillante erupción solar. Una eyección de masa coronal masiva que enfiló directamente hacia la Tierra a una velocidad descomunal. Cuando la onda de choque y las partículas cargadas chocaron contra el campo magnético de nuestro planeta, el cielo entero se tiñó de auroras polares rojas y verdes tan intensas que, según los periódicos de la época, los ciudadanos de zonas tropicales como Cuba, Colombia o Hawái podían leer el periódico a medianoche gracias a la luz del cielo. Los pájaros comenzaron a cantar pensando que ya había amanecido. En 1859 la tecnología de la humanidad estaba en pañales, por lo que el daño físico a la sociedad fue limitado. Aún así, la tormenta colapsó por completo la única red tecnológica de la época, el sistema de telégrafos.
Las líneas sufrieron sobretensiones brutales, los cables chispearon quemando las oficinas de los operadores y los equipos continuaron enviando mensajes incluso después de haber sido desconectados de sus baterías debido a la inmensa corriente eléctrica flotando en la atmósfera. Los científicos advierten hoy en día que si un evento Corrington se repitiera en nuestro presente hiperconectado, freiría instantáneamente los satélites de comunicaciones, destruiría los transformadores de las redes eléctricas mundiales y nos dejaría a oscuras, sin internet, sin agua potable y sin sistemas bancarios durante meses o años, provocando un colapso humanitario global. El puesto número 6 eleva la atención al trasladarnos al siglo XXI, demostrando que el peligro no siempre proviene de nuestras propias manos, sino del espacio profundo, y que estamos más indefensos de lo que quisiéramos admitir. El 25 de julio de 2019, una roca espacial gigante bautizada por los astrónomos como el asteroide 2019 OK, cruzó el cielo a una velocidad pasmosa de 24 km por segundo. Lo escalofriante de este evento no fue solo su tamaño, con un diámetro estimado de hasta 130 metros equivalente al tamaño de un campo de fútbol profesional, sino el hecho de que nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Los sistemas de alarma temprana y los telescopios automatizados de todo el planeta pasaron por alto la roca porque se aproximaba directamente desde la dirección del Sol, quedando oculta por el brillo solar. Los astrónomos del observatorio Soñar en Brasil lo detectaron apenas a unas horas antes de su punto de máxima aproximación, cuando ya era imposible hacer nada. El asteroide pasó a tan solo 70.000 kilómetros de la superficie terrestre. En términos astronómicos, eso es prácticamente rozar el planeta situándose a menos de una quinta parte de la distancia que nos separa de la Luna, e incluso por debajo de la órbita de algunos satélites. Si el asteroide 2019 OK hubiera entrado en la atmósfera e impactado contra la Tierra, habría liberado una energía equivalente a la detonación de varias megatoneladas de TNT, destruyendo por completo un área metropolitana del tamaño de Nueva York o Londres en segundos, provocando tsunamis masivos y un cambio climático regional instantáneo. Fue un recordatorio brutal de que el cosmos puede borrarnos del mapa por sorpresa en cualquier instante. Entramos de lleno en el peligro de la era nuclear con el puesto 5, en las profundidades del búnker del NORAD el 5 de octubre de 1960. Ese día, el flamante y multimillonario sistema de radares de la base de Thule en Groenlandia envió una alerta de máxima urgencia al centro de mando en Colorado. Las computadoras indicaban que la Unión Soviética había lanzado un ataque balístico masivo con cientos de misiles intercontinentales dirigidos hacia el continente americano. La computadora del NORAD asignó al informe el nivel de confianza máximo, un 99% de certeza de que el ataque era real y el impacto ocurriría en menos de 20 minutos. El pánico se apoderó de las salas de control. El protocolo militar obligaba a iniciar el contraataque nuclear antes de que los misiles enemigos destruyeran las bases estadounidenses. El comando militar intentó comunicarse directamente con el presidente Dwight Eisenhower para obtener la autorización, pero descubrieron con horror que las líneas telefónicas generales de la base estaban caídas por un fallo técnico secundario. Mientras los oficiales sostenían las llaves de lanzamiento con las manos temblorosas viendo el reloj avanzar, la lógica humana salvó la situación. Los analistas notaron que el líder soviético Nikita Khrushchev se encontraba físicamente en la ciudad de Nueva York asistiendo a una asamblea de la ONU, lo que hacía absurdo que ordenara un ataque atómico contra el lugar donde él mismo estaba. Al revisar los detalles técnicos a toda velocidad, los ingenieros descubrieron la increíble verdad. Los potentes radares de Thule, orientados hacia el horizonte en dirección a la URSS, habían captado el eco provocado por la salida de la Luna sobre las montañas de Noruega. El sistema informático de la época no contemplaba la posición astronómica del satélite natural y tradujo el inmenso reflejo lunar como misiles en camino. El puesto número 4 nos lleva al 23 de mayo de 1967. En pleno auge de la Guerra Fría, en un momento donde un fenómeno cósmico se mezcló de forma peligrosa con la paranoia militar humana. Esa tarde, los radares del sistema de alerta temprana contra misiles de los Estados Unidos, ubicados en las regiones árticas de Alaska, Groenlandia y el Reino Unido, dejaron de funcionar por completo de forma simultánea. Las pantallas quedaron completamente bloqueadas por una intensa señal de interferencia electromagnética. Para los altos mandos del Pentágono, una interferencia masiva e inteligente en todos sus radares de defensa perimetral solo podía significar una cosa:
Las fuerzas militares de la Unión Soviética estaban bloqueando activamente sus sistemas de comunicación como paso previo obligatorio para lanzar un ataque nuclear masivo e impedir que Estados Unidos viera venir los misiles. La Fuerza Aérea estadounidense ordenó la alerta máxima de combate. Los bombarderos estratégicos B-52 Stratofortress, cargados con armas nucleares reales, encendieron sus motores en las pistas de despegue, listos para enfilar hacia Moscú en una misión de represalia total. El fin de la civilización estuvo a solo minutos de distancia. Por fortuna, antes de que las aeronaves levantaran vuelo, los científicos del Centro de Pronóstico Solar de la Aviación Militar lograron comunicarse a tiempo con el Pentágono. Les informaron que el bloqueo de los radares no era un ataque soviético, sino que el Sol acababa de emitir una llamarada de radio solar sin precedentes históricos que afectaba a todo el hemisferio norte. Al comprobar los datos científicos, los generales detuvieron los bombarderos en la pista. El Sol casi inicia una guerra nuclear sin saberlo. Llegamos al podio de la peligrosidad con el puesto número 3, un evento donde la supervivencia del mundo dependió por completo de que un hombre decidiera desobedecer sus órdenes militares estrictas. Ocurrió a la medianoche del 26 de septiembre de 1983, dentro del búnker secreto de alerta satelital Serpukhov-15, cerca de Moscú. El oficial de guardia de las Fuerzas Aeroespaciales Soviéticas, el teniente coronel Stanislavski Petrov, vio con horror cómo las pantallas del sistema satelital militar se encendían en rojo con la palabra lanzamiento. Según la máquina, los Estados Unidos acababan de lanzar un misil balístico intercontinental y minutos después el satélite detectó 4 misiles más en camino. Las órdenes escritas en el manual de Petrov eran claras e inflexibles. Ante la detección de un ataque satelital verificado por la computadora, su obligación era transmitir la alerta de inmediato al Estado Mayor de Kremlin, lo que habría activado una represalia nuclear soviética masiva y automática contra Occidente en cuestión de 5 minutos. Petrov mantuvo una calma de acero en medio de los gritos de su equipo técnico. Observó la pantalla y razonó de forma lógica. Si los Estados Unidos decidieran iniciar una guerra nuclear destructiva contra la Unión Soviética, lo harían lanzando miles de misiles de forma simultánea para borrar sus defensas de un solo golpe, no utilizando solo 5 naves aisladas. Confiando más en su criterio humano que en la frialdad de la tecnología, Petrov decidió ignorar el protocolo y clasificó la alerta como una falsa alarma en su informe oficial. Semanas después, los ingenieros descubrieron que el sistema de satélites militares tenía un fallo óptico de alineación y había confundido el reflejo inusual de los rayos solares sobre las nubes altas de Dakota del Norte con los destellos térmicos de motores de misiles reales. La lucidez de un solo hombre evitó el fin del mundo. El puesto número 2 nos coloca a un solo minuto del apocalipsis nuclear, en un incidente donde el presidente real llegó a abrir el maletín con los códigos de destrucción activos. Ocurrió la mañana del 25 de enero de 1995, un año después del fin oficial de la Unión Soviética. Un equipo de científicos noruegos y estadounidenses lanzó un cohete de investigación meteorológica llamado Blackbrand 12 desde la isla de Andoya para estudiar el fenómeno de las auroras boreales. A pesar de que los científicos habían avisado con semanas de antelación sobre el lanzamiento a varios ministerios de Relaciones Exteriores, la notificación administrativa nunca llegó a las mesas de los operadores de los radares de Rusia. Para los militares rusos, la trayectoria y la velocidad del cohete noruego en las pantallas se asemejaban exactamente a las de un misil nuclear Trident, lanzado desde un submarino de la OTAN en el Atlántico para estallar en la atmósfera alta, generando un pulso electromagnético y cegar los radares de Moscú. Se activaron las alarmas de máxima seguridad nacional. Por primera vez en la historia contemporánea de Rusia se abrió el Chajet, el maletín con los códigos de lanzamiento nucleares activos, y se entregó directamente al presidente Boris Yeltsin. Los generales presionaron al mandatario explicándole que el protocolo militar dictaba que tenía exactamente 10 minutos para ordenar un contraataque total antes del supuesto impacto. Con el maletín abierto sobre su escritorio y los dedos sobre el botón de activación, Yeltsin, quien dudaba del ataque debido a las buenas relaciones de la época, esperó pacientemente hasta el minuto 9. En el último instante, los radares rusos confirmaron que el cohete se desviaba mar adentro hacia el Polo Norte, disipando el peligro. El mundo estuvo a 60 segundos de una guerra atómica por culpa de un descuido burocrático. Llegamos al puesto número 1 de este conteo con el instante documentado en que la humanidad estuvo literalmente a un segundo del abismo total y la extinción de la vida urbana.
ocurrió el 27 de octubre de 1962, en plenas aguas del Mar Caribe durante la crisis de los misiles en Cuba. Una flota de destructores de la Armada de los Estados Unidos localizó al submarino soviético B-59, una nave oculta en las profundidades de la zona de bloqueo marítimo. Para obligar al submarino a subir a la superficie para identificarse, los barcos norteamericanos comenzaron a lanzar cargas de profundidad de entrenamiento. Los destructores estadounidenses ignoraban un dato letal. El B-59 estaba armado con un torpedo nuclear táctico de 10 kilotones, con la misma potencia de la bomba de Hiroshima. Dentro del submarino, la situación era un auténtico infierno claustrofóbico. Llevaban días incomunicados con Moscú. Las temperaturas en el interior superaban los 50 grados Celsius por fallas de la ventilación, los niveles de oxígeno eran críticamente bajos y el estruendo de las detonaciones exteriores convenció a los tripulantes de que la Tercera Guerra Mundial le había estallado en la superficie. El capitán de la nave, Valentín Savitsky, preso del pánico y la falta de aire, dio la orden de armar el torpedo nuclear para disparar contra los portaaviones estadounidenses US-Radolf. El reglamento de la Armada Soviética exigía que, para lanzar un arma nuclear en condiciones de aislamiento, la orden debería contar con la aprobación unánime de los 3 oficiales superiores a bordo. El capitán Savitsky y el oficial político Iván Maslenikov firmaron la autorización de inmediato. Sin embargo, el tercer oficial al mando, el comandante Vasily Arkhipov, se negó rotundamente. Arkhipov mantuvo la mente fría ante la presión externa de sus compañeros, argumentando que las cargas exteriores eran señales de advertencia y no un ataque real, logrando convencer al capitán de emerger a la superficie para pedir instrucciones a Moscú. Si Arkhipov hubiera cedido ante la presión por solo un segundo, el torpedo nuclear habría destruido la flota estadounidense, desatando una respuesta atómica global inminente que habría borrado la vida en el planeta. Mirar el pasado a través de los 7 archivos nos deja una lección sobrecogedora. La delgada línea que separa la continuidad de nuestra civilización del colapso absoluto muchas veces no depende de grandes tratados diplomáticos, sino de la fortuna cósmica, de la suerte ante los fallos informáticos y sobre todo del coraje y el sentido común de seres humanos ordinarios colocados en situaciones extraordinarias. Los asteroides ocultos, los reflejos solares, los errores de lectura de la luna o la valentía en un submarino claustrofóbico nos demuestra que el presente que disfrutamos es un regalo sumamente frágil. Aprender de estos errores del pasado y mantener la cordura tecnológica es la única herramienta real que tenemos para asegurar que los archivos de Mundo Invisible sigan existiendo en las generaciones por venir. Dime en la sección de comentarios, ¿cuál de estos 7 momentos en los que estuvimos al borde de la destrucción te ha parecido el más impactante o milagroso de todos? Te leo con mucha atención. Si este formato de historia de alta tensión, datos rigurosamente documentados y misterios de la era moderna te apasiona, déjanos un me gusta, comparte este archivo de inmediato con tus amigos y suscríbete a Mundo Invisible. Cuidemos siempre los unos de los otros. Nos vemos en el próximo archivo.